muy buenas noches, Dios te bendiga grandemente. Estamos en una época donde todo nos parece cool, divertido, porque está de moda y hacemos todo lo que los demás hacen y sin preguntarnos nada. Como lo hacen los famosos, muchas veces seguimos modelos como cabras a un matadero. Sí, hoy vamos a hablar de una de las tantas modas diabólicas, el tatuaje. Así que el título de hoy es Marcas satánicas en el cuerpo. Tema que vamos a tratar es Portales abiertos a espíritus inmundos. Te invito a que te quedes a escuchar. Seguramente ya te estarás enojando porque te encanta a ti hacerte tatuajes y crees que esto es una exageración, pero qué mejor que escuchar y discernir hasta el final. Al fin de cuentas, no es casualidad si estás escuchando este mensaje. También te digo, ya que estamos, deja de colocarte aros de esqueletos o calaveras en remeras, collar, gorras, billetera, etc. Atrae espíritus de muerte sobre tu vida. Esta semana veía a un cantante famoso, Camilo, que tenía un esqueleto entero en su oreja colgado, como aro. Aunque él dice creer en Jesús, es muy grande su ignorancia. Las semanas pasadas hablábamos en el mensaje de la radio del concepto bíblico anatema, que es lo maldito ante los ojos de Dios y que tenemos muchas veces en nuestra casa objetos así que culturalmente normalizamos. El tema aquí es que hay un mundo espiritual que lamentablemente hay mucho desconocimiento, pero para eso estamos hoy aquí, como siempre, para edificar y enseñar sobre todo lo que Dios nos dice en su santa palabra y podamos abrir los ojos espirituales para comprender, a causa de la ignorancia, las puertas que abrimos en el mundo espiritual y sus consecuencias. Te invito a quedarte ahí. Ahora sí, damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. El primer concepto que vamos a leer del diccionario, es de la Real Academia Española, es sobre qué significa tatuaje y es curioso la definición. El primer concepto dice acción y efecto de tatuar. Buscamos qué es tatuar. Lo que dice el diccionario dice grabar dibujos en la piel humana introduciendo materias colorantes bajo la epidermis por las punzadas o picaduras previamente dispuestas. El segundo es marcar, dejar huella en alguien o algo. El segundo concepto de la palabra tatuaje es cerco o señal que queda alrededor, de una herida por arma de fuego disparada desde muy cerca. Interesante este segundo concepto. Cerca o señal, la palabra herida, arma disparada de cerca. Qué interesante si uno desarrolla o se pregunta por qué estos conceptos. ¿No te parece que el significado te está diciendo peligro, daño a tu persona? ¿O no entendemos herida, arma, señal como secuela? Siempre digo que vivimos en un mundo mezclado de medias verdades con medias mentiras. Y ya depende de cada uno de nosotros de despertar y discernir más allá del sistema impuesto, como las modas, por ejemplo, el empezar a luchar en la no aceptación a lo que todo el mundo en mayoría acepta o naturaliza. Y sí, se requiere de valentía, de coraje, de dominio propio, autenticidad, saber quién eres y mucha sabiduría. Entendimiento, discernimiento y que provenga de nuestro Padre Celestial, porque de ahí radica la verdad que buscas. Muchas de estas modas dañinas radican en la falta de autoestima, en querer marcar la diferencia. ¿De qué? Si terminas haciendo lo mismo que todos. Yo digo que hoy no tatuarse
te hace realmente diferente y único. Debería ponerse de moda, ¿no? Volviendo al segundo concepto de lo que significa la palabra tatuaje según el diccionario, dijimos cerco señal que queda alrededor de una herida por arma de fuego disparada desde muy cerca. Ahora te voy a compartir lo que Dios nos dice en su santa palabra sobre tatuarse. Esto lo puedes encontrar en tu Biblia en Levítico 19:28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová. Otra versión de Biblia más clara dice, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuaje, yo soy el Señor. En Levítico 19:28 podemos ver la Biblia afirma que las marcas en la piel no son avaladas por el designio de Dios, así como infligirse heridas de manera voluntaria en la misma zona. Ahora muchos, ahora mismo estarán diciendo este eslogan de los pañuelos verdes, mi cuerpo, mi decisión. Y sí, siempre somos libres para elegir y también somos libres para recibir las consecuencias, en este caso espirituales. Pero debo aclarar que Dios nos advierte sobre lo que hagamos con nuestros cuerpos. Y esto está en 1 Corintios 6, del 19 al 20, nos dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados por la sangre de Cristo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Te preguntaste alguna vez si tu tatuaje ofende a Dios? Mira lo que dice Dios en su palabra, en 1 de Juan 2, 5 al 6. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Jesús vivió en santidad, Jesús vivió en sujeción al Padre, en total reverencia y obediencia, hablando y predicando la verdad. Verdad que está a tu mano en las Sagradas Escrituras y que jamás lees porque no tienes tiempo. Mucho Netflix, mucho Facebook, mucho TikTok, YouTube, Spotify, etc. Por eso tu falta de entendimiento y conocimiento. Eso también es una decisión del manejo de nuestros tiempos y en lo que lo invertimos. Mira también, te quiero compartir sobre lo que dice en la Biblia sobre la sabiduría o la falta de ella. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca, dice la palabra de Dios en Proverbios 7, 22 al 24. Así corre este mundo, tras las modas, como buey al degolladero, como necio a las prisiones para ser castigado, como ave que corre a la red y no sabe que es contra su vida. Así muchos están abrazando mentiras, modas diabólicas, contrarias a los mandatos de Dios, que abre puertas espirituales diabólicas sobre tu vida, porque son marcas, señales, a quien tú adoras y sirves, aún en ignorancia. Estás pactando con las tinieblas. Ya Dios lo advirtió en Oseas 4:6 en la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento
Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor, tu Dios. Quiero que sepas algo, joven, oyente, mujer, niña, varón, que estás escuchando esta noche la radio. El tatuaje o marca en la piel existió desde siempre. Es algo de tiempos muy antiguos. Aún en la Biblia ya existía esta práctica. Por supuesto, contrarias a Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, 18:28 en adelante, ya existían hombres que adoraban a otro dios, Baal, un ídolo, que para que se manifestara su Dios, Dios con minúscula, porque no es el Dios verdadero, el único Dios verdadero es con D de mayúscula, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Recordemos el concepto de tatuarse que recién dijimos en el diccionario, que decía: cerco o señal que queda alrededor de una herida por arma de fuego disparada desde muy cerca. ¿Puedes ver la similitud? Y Elías, que era un hombre del Dios vivo y verdadero, los avergonzó demostrando que solo postrándose y humillándose ante Dios fue suficiente para que Dios se manifestara y le respondiera. Esto lo puedes leer en los versículos subsiguientes de este libro de Primera de Reyes. Hoy tenemos mucha gente tatuándose la cara de Cristo o la cruz en señal de una fe errada y sin ningún entendimiento. Hacemos lo errado ante los ojos de Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios Padre ordenó, que es lastimar la piel e imprimir tinta como una señal a un ídolo o Dios Baal, al mismísimo infierno, pero jamás al Dios vivo, santo y verdadero. Mira, te voy a comentar un poco de la historia y de los orígenes del tatuaje para que veas que siempre tuvo una connotación negativa, destructiva y, hablando espiritualmente la verdad, diabólica, así de claro. 1941, Holocausto, Adolfo Hitler y el régimen nazi. Durante el Holocausto, a todos los prisioneros de los campos de concentración se los tatuaba en el mismo complejo, en los campos de concentración. A los prisioneros que llegaban se les asignaba un número de serie del campo que se cosía a sus uniformes, y solo se daba un número de serie a los prisioneros seleccionados para trabajar. A los que eran enviados directamente a las cámaras de gas para ser muertos no se los registraba ni se los tatuaba. Al principio, a los prisioneros que estaban en el hospital o que iban a ser ejecutados, las autoridades de la SS les marcaban el número de serie del campo con tinta indeleble en la parte del uniforme que cubría el pecho. Cuando los prisioneros eran ejecutados o morían de alguna otra manera, se les quitaba la ropa con el número de serie. Dada la tasa de mortalidad en el campo de concentración, era imposible identificar a los cuerpos después de que se les quitaba la ropa. A fin de identificar los cadáveres de los prisioneros registrados, las autoridades de las SS iniciaron la práctica del tatuaje. Al principio se usaba un sello especial de metal que tenía números intercambiables compuesto de agujas de aproximadamente 1 centímetro de largo. De este modo era posible marcar el número de serie completo de una sola vez en la parte superior izquierda del pecho del prisionero. Luego se frotaba tinta en la herida sangrante. Está más que claro el sufrimiento que les provocaban, ¿verdad? Como el método del sello de metal resultó ser poco práctico, se comenzó a usar un dispositivo de una sola aguja que perforaba en la piel el contorno de los dígitos del número de serie. Generalmente el número se tatuaba cuando se lo asignaba en el momento del registro. A los prisioneros enviados de nuevo a la cámara de gas nunca se les asignaba ni tatuaba un número. El sistema de tatuaje comenzó en Auschwitz en el otoño de 1941.
Como al campo llegaban miles de prisioneros de guerra soviético y miles morían rápidamente, las autoridades de la SS comenzaron a tatuarlo con el fin de identificarlos. En Auschwitz, el personal de la SS inició la práctica del tatuaje en marzo de 1942 para poder identificar los numerosos prisioneros que llegaban, se enfermaban y morían rápidamente. En ese momento, la mayoría de estos prisioneros registrados en el complejo de Auschwitz eran judíos. Si todo esto no te es suficiente para comprender la magnitud, el trasfondo de esta moda supuestamente moderna, entre comillas, te recuerdo que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Y aquí en los campos de concentración lo estaban marcando como animales. Así queda manifiesto en la Biblia, en 2 de Samuel 7, 23, 24, el amor de Dios sobre los judíos. Dice así la palabra: ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, el cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, estábamos hablando de que Dios dejó manifiesto en la palabra, en la Biblia, que el pueblo de Israel es el pueblo establecido por Dios y elegido como pueblo suyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Pero hay más de la historia y del origen del tatuaje que estamos hablando en esta noche. Y un poco de historia es la primera persona de la que se tiene constancia que dibujó retratos en su propia piel fue Ötzi, el hombre de hielo, la momia más antigua de los antepasados europeos que vivió durante la Edad de Cobre. Fue descubierto por dos alpinistas alemanes, no hace mucho, en septiembre de 1991, en los Alpes de Oppsal, que es de ahí que viene el nombre de la momia. Y cuando falleció, el estado de esta momia no se encontraba en sus mejores condiciones de salud, tenía artritis, enfermedad de Lyme, padecía de parásitos intestinales y además presentaba 68 tatuajes. Solamente en su muñeca izquierda, 2 en la espalda, 5 en la pierna derecha y otros 2 en la izquierda. También en Egipto, en Grecia, en Roma. En Egipto, por ejemplo, la momia de Amunet, sacerdotisa de la diosa de Hathor en la ciudad de Tebas, es una de las más famosas y en ella se observan puntos y líneas dibujadas en su cuerpo, parecidas a las que también llevaba Ötzi, la momia. Y de Egipto es de donde provienen los pigmentos de henna para los tatuajes. Hasta aquí estás comprendiendo que los orígenes del tatuaje todos son paganos. En Éxodo 13 al 9, Dios dice: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Deuteronomio 6:12, no olvides jamás que el Señor te sacó de Egipto, tierra de esclavitud. Ahí Dios está demostrando que quiere sacar a su pueblo de viejas costumbres que no venían del pueblo de Dios, sino de pueblos paganos. En Oriente, en la actualidad, los tatuajes están muy mal vistos en Japón, pues se relacionan con la yakuza, que es esto, la mafia del país. En el 1000 a.C. era utilizado como forma de marcar a los criminales, aunque en el siglo XVIII la idea cambió. Durante el gobierno del emperador Meiji Tenno o Musohito, comenzó a considerarse una forma de plasmar en el cuerpo pequeñas obras de arte, aunque al abrirse a Occidente se prohibió la práctica para no dar la impresión de salvajismo al mundo. Las maneras
Además, aunque ahora nos parezca impensable, hubo muchas las formas de realizar tatuajes y diversas. Se podía coser con una aguja e hilo que había pasado por alguna sustancia colorante, realizarse con cortes, algo habitual en las prisiones, por escarificación mediante cicatrices o incluso quemando la piel con hierro al rojo vivo. El primer tatuador conocido en Occidente fue Martin Hildebrand, el tatuador oficial de los bandos de la Guerra Civil Americana, aunque la primera máquina de tatuar se inventó en 1891 por Samuel O'Reilly. Y aquí también tuvo participación la religión, el catolicismo y la mentalidad de la Edad Media. Ya habían defenestrado los tatuajes, pues se concebían como una mutilación al propio cuerpo. El siglo pasado no fue más clemente con ellos. Comenzaron a ser lucidos únicamente por personas de los bajos fondos y artistas circenses, o sea, no eran bien vistos por la sociedad. Esto es un poco de la historia turbia, digamos, del tatuaje. Actualmente los animales son marcados en los campos con tinta, eso todos sabemos, para saber a quiénes pertenecen, quiénes son sus dueños, sus propietarios. La pregunta sería, para nosotros los humanos, ¿a quién tú estás representando con tu tatuaje? Después de haber escuchado este mensaje de hoy, te pregunto, ¿crees que honras a Dios con él? ¿Cuántos jóvenes hoy tristemente tatuándose ángeles negros, araña, cara de demonios, etcétera, siguiendo el ejemplo de famosos cantantes, actores, influencers, etcétera? Y si tú estás pensando y escuchando en este momento la radio y decís, yo me puse el nombre de mi hijo, de mi hija, tampoco está bien. No honras ni a Dios, ni a tu hijo, ni a tu hija. Solo es un acto egoísta y de gran ignorancia espiritual. Todo en el mundo espiritual trae consecuencia, aunque nosotros ignoremos. Vamos a recibir la siembra. Por eso hoy hay mucho suicidio, depresión, etc. Y bueno, y ni hablar de los que se tatúan San la Muerte. Veía en un documental una cárcel de México esta semana, un pabellón era para todos los creyentes que adoraban este demonio, pintado con negro y rojo, esqueletos y calaveras por todos lados. Tenemos otro mal ejemplo muy actual que sirve para demostrar la connotación del trasfondo que hay en los tatuajes, es en El Salvador. Las pandillas criminales están todas tatuadas, mostrando así una identificación a quienes pertenecen. Y quiero que comprendas esta noche, a ti que estás escuchando, que te quedaste, que aunque lo entiendas o no, te estás identificando. Estás tomando una identidad, aún en ignorancia lo estás haciendo. O a Dios o a Satanás. No se puede servir a dos señores, no hay punto intermedio, cuidado. Y quiero cerrar ya este mensaje esta noche diciéndote esto. Hay una palabra profética en el libro de Apocalipsis de algo que va a ocurrir. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, que es lo que todavía no ocurrió y es lo que va a venir. De ahí es que se llama el libro profético. La palabra que te quiero compartir para cerrar y cerrando este mensaje está en Apocalipsis del 13 al 16 al 17. Y dice la palabra: la segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Esto es algo que viene al mundo, como te dije, habla de marca, habla de señal, habla de identificación, todo lo que estuvimos hablando esta noche en este mensaje. Y te quiero hacer una pregunta sin respuesta y como reflexión.
¿Qué pasaría si esa marca del anticristo fuera un tatuaje en forma de código de barra o el famoso código QR, tan usado y naturalizado por todos en estos tiempos como el tatuaje, que llamamos modernos? Que Dios ilumine mentes esta noche y abra el entendimiento de muchos en el poderoso nombre de Jesús. Y si alguien esta noche que estuvo escuchando este mensaje y el Espíritu Santo de Dios te dio convicción de pecado, reconcíliate con Dios y luego pide perdón por los tatuajes que ya tienes en el nombre de Jesús y nunca más lo vuelvas a hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración de fe. Señor Jesús, en este momento yo me entrego a ti para que perdones todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Derrama tu Santo Espíritu sobre mí y guía toda mi vida. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado, y ayúdame a vivir una vida sana y victoriosa. Señor Jesús, yo declaro y confieso con mi boca que tú has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestros pecados. Pero Dios Padre te resucitó al tercer día entre los muertos y mediante esa sangre derramada nos muestras tu gloria a todo aquel que se rinde aún hoy a tus pies. Señor Jesús, en tu nombre yo decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que me han lastimado el corazón. Los perdono, los dejo libres y los bendigo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengo ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén, nacido. Y ahora, esto es solo para valientes que estén escuchando la radio y decididos a hacer una oración de renuncia a los tatuajes. Si estás decidido, quiero que repitas ahí donde estás: Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido perdón por toda incisión que yo haya permitido que hayan hecho en mi cuerpo con estos tatuajes en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que quien destruya tu templo, tú le destruirás. Pero hoy, Señor, soberano Padre, pido misericordia y perdón por haber hecho este acto en mi cuerpo, el cual no sabía en mi ignorancia que no podía hacerlo. Padre, yo confieso este pecado de haber atentado contra mi cuerpo y renuncio, rechazo y rompo todo pacto, todo acuerdo, todo pacto de sangre que yo haya hecho con las tinieblas y con el enemigo en el nombre de Jesús. Yo desautorizo todo pacto de sangre que haya hecho mediante este tatuaje o estos tatuajes en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú cierres y selles todo portal, toda puerta que yo haya abierto con estos tatuajes en mi cuerpo. Y lo sello con la sangre de Jesucristo perpetuamente en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que restaures todo el tejido corporal que fue dañado en mi cuerpo por estas incisiones que me hicieron en esta parte de mi cuerpo. Seas tú, Señor, con tu bálsamo de sanidad quitando y sanando toda herida, toda cicatriz, en el nombre de Jesús de mi cuerpo. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú limpies con tu sangre preciosa todo mi torrente sanguíneo de toda tinta satánica que introduje mi torrente sanguíneo a causa de este tatuaje en el nombre de Jesús. Señor, te pido que purifique todo mi sistema sanguíneo y que elimine de mi sangre toda contaminación, todo líquido venenoso que haya sido introducido por esa tinta en mi cuerpo, en mi sistema, en mis células. Señor, te pido, Padre,
que tú me limpies completamente. Señor, me laves con tu sangre preciosa y purifiques en mí toda contaminación que a causa de esos tatuajes haya entrado en mi ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que el único pacto en mi vida sea el pacto contigo, el cual tú hiciste en la cruz del Calvario. Te pido que solamente ese pacto sea válido sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Yo rompo, anulo y deshago todo derecho legal que di al enemigo y al mundo de la oscuridad a causa de esos tatuajes e incisiones que hice en mi cuerpo. Yo renuncio, rechazo, revoco todo efecto, toda consecuencia en mi vida, alma, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Yo decreto y declaro que soy hijo de Dios y que ninguna arma forjada contra mi vida prosperará, que nada me podrá separar del amor de Cristo en el nombre de Jesús. Yo ato en la tierra como en el cielo a todo espíritu demoníaco que haya entrado a mi cuerpo a causa de esos tatuajes. Ahora, Señor, seas tú encadenando, expulsando y ordenando que se vayan fuera a las profundidades del abismo y desaloje mi cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu ahora llene todos los vacíos que hay en mi ser con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Llena todas las áreas de mi vida con tu preciosa presencia, Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, porque el Señor ha venido a hablar a muchas vidas. Sé que el Señor quería este mensaje, que costó preparar y que también hubo hoy muchas interferencias y no es casual, porque hay muchas almas atadas y el enemigo se levanta de diferentes maneras. Pero doy gloria al Señor porque sé que hay personas que están escuchando y han hecho esta oración con fe, empieza a leer las Escrituras, empieza a buscar a Dios. Y voy a cerrar con una pequeña oración. Padre bendito, Dios amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta poderosa palabra, Señor, que tú has puesto aquí en esta noche. Gracias por las almas, los oyentes que están escuchando, Señor, y que han tenido convicción de pecado por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque muchos ignoraban el peligro de esta moda tan común hoy en día, tanto famoso lo hacen, y hoy muchos han despertado, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hay victoria en Cristo Jesús. Hasta aquí hemos llegado con este programa hermoso que se llama Escuchando la Voz de Dios. Si tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos al número, al WhatsApp 383 40 41 932. Muchas gracias por compartir este espacio de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Esperamos haberte sido de mucha bendición. Abrazo fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau.